El devocional de esta mañana se titula La esencia de la fe y es una continuación de lo que nosotros veíamos en el devocional del día de ayer, la medida de la fe. Y está basado en el mismo pasaje, Lucas capítulo 17, versículos 5 y 6, donde la Escritura nos dice: los apóstoles dijeron al Señor: aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo: si tuvieran fe como un grano de mostaza, dirían a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y les obedecería. A decir verdad, es un pasaje extraordinario. Y quisiera que, para que podamos entender el devocional del día de hoy, podamos recordar un poco de lo que veíamos del devocional el día de ayer, donde el hermano Juan nos hablaba acerca de que no importa tanto el tamaño de la fe, como el Señor mismo lo muestra en el pasaje, sino más bien el objeto en donde nosotros ponemos nuestra fe. Solamente Dios es digno de eso, y solamente en Dios nosotros podemos poner nuestra fe. Él es el objeto donde nosotros deberíamos poner toda nuestra confianza, donde nosotros deberíamos descansar completamente, donde nosotros deberíamos depender de Él completamente. Y eso es algo muy importante cuando hablamos de la fe. Y en esta mañana vamos a hablar sobre la esencia de la fe, porque creo que hay mucho mal entendimiento acerca de este tema. Y uno de esos malos entendimientos es que la fe es como un cheque en blanco donde Dios te lo entrega para que tú pongas lo que tú quieras y Dios te va a respaldar o te va a responder tal cual como tú lo has pedido. Ese es un mal entendimiento de lo que es la fe y de cómo se usa y de cuál es su esencia. Porque la fe, a decir verdad, no es eso. En ninguna parte de la Escritura nosotros encontramos que Dios nos garantice que todo lo que pidamos, no importa lo que sea, Dios lo concederá. Más bien encontramos ciertos pasajes donde, por ejemplo, Santiago, donde se nos dice que no recibimos lo que tenemos porque pedimos por nuestros deseos egoístas. Y la idea de este devocional es entender correctamente lo que es la fe. ¿Cuál es su esencia? La esencia de la fe va ligada o va muy ligada con la obediencia. Nuestra fe solamente puede descansar en el Señor, solamente puede estar en Él, Él es el objeto de nuestra fe. Pero la fe va muy de la mano con la obediencia, es decir, que nosotros obedecemos y creemos a lo que Dios ha dicho y posiblemente también a lo que Él ha hecho. Es decir, nosotros caminamos por fe, obedeciendo lo que Dios ha dicho, recordando sus promesas, recordando quién es Él, y no caminamos por vista. Porque las circunstancias pueden variar, pero Dios será el mismo por siempre. Las circunstancias pueden ir y venir, pero Dios es inmutable y Él es eterno, soberano, sabio. Él sigue siendo el mismo todo el tiempo. Y algo que nosotros vemos en la Escritura es justamente eso. Cuando las personas del Antiguo Testamento ejercitaban su fe, ellos la mostraban como obediencia a Dios. Porque si nosotros pensamos en Abraham, cuando Dios le dijo: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré, Abraham confió en Dios, en lo que él había dicho, y él salió a una tierra que él no conocía, pero él confió en Dios. Si nosotros pensamos en Josué y el pueblo de Israel cuando cayeron las murallas de Jericó, es lo mismo. El Señor les dio órdenes de cuántas vueltas tenían que dar y ellos ejercitaron su fe por medio de la obediencia, o como resultado dio la obediencia. Y así podemos mencionar varios ejemplos. Si nosotros tenemos fe en el Señor, eso nos llevará a actuar en base a lo que Él ha dicho. La fe no es una fe ciega, la fe no es otra vez un cheque en blanco, sino más bien es una confianza profunda en el Señor, en lo que Él ha dicho, y eso obviamente impactará la forma en cómo nosotros vivimos, eso impactará incluso nuestras oraciones y va a impactar todo lo que somos. Así que mis hermanos, en esta mañana
yo les quisiera animar a recordar dos cosas tocantes a la fe. Número uno, que nuestra fe solamente puede descansar en el Señor. No importa el tamaño, sino más bien importa en dónde descansa nuestra fe. Nuestra fe no puede descansar en nosotros mismos, solamente en el Señor. Y número dos, recordemos que la fe siempre nos va a llevar a actuar, a hacer algo, a obedecer la palabra del Señor. Así que mis hermanos, caminemos por fe, no caminemos por vista. Caminemos confiando en el Señor, arraigados en el Señor, porque Él es soberano, Él es sabio. Incluso sus no son amorosos, son sabios. Recordemos esas grandes verdades para crecer y seguir creciendo a la imagen de Jesucristo.